Hermanos, debemos, cada vez que se abre la palabra de Dios, debemos venir con gozo, con alegría, debemos estar alegres, porque cuando el predicador se para aquí a hablar, no está hablando sus palabras, por lo menos yo procuro no hablar mis palabras, sino que es la palabra de Dios, hablando por su siervo y a través de la exposición de la palabra. Así que es Dios el que nos va a hablar ahora, ¿entendemos eso? Muy bien. Quiero hacer una pregunta para que usted piense. Usted sabe, me gusta hacer preguntas para que vaya su mente empezando a pensar y esperar qué es lo que dice Dios. Quiero hacer la pregunta, ¿qué nos ofrece el Evangelio? ¿El Evangelio qué nos ofrece? Muchas cosas podríamos decir, ¿no? El otro día estábamos, no voy a decir los nombres, pero estábamos compartiendo en la casa de una hermana que tiene muchos niños que invita a su casa, ¿no? Y yo le pregunté a uno de esos niños, ¿qué pasa cuando nosotros nos arrepentimos y confiamos en el Señor? Y una preciosa niña me dice, todo anda bien. Entonces, eso es verdad, ¿sí? Pero es sí y no, sí y no. ¿Por qué? En un sentido, las cosas no necesariamente andan mejor cuando confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque a veces tenemos más problemas. Cuando nosotros, pero ojo, hablo de cuando verdaderamente conocemos al Señor. Cuando verdaderamente conocemos al Señor, tenemos problemas. No cuando nosotros tenemos una fe superficial, no cuando nosotros tratamos de tener una fe mundana, no, cuando realmente Cristo es realmente el Señor de nuestra vida, las cosas muchas veces no andan bien. Porque el Señor demanda de nosotros que seamos leales a Él y que Él sea lo más importante. De modo que los amigos, los compadres, las amigas con los cuales nosotros pecábamos, se van a molestar porque ya no queremos seguir en el camino con ellos. Por otra parte, la familia puede decirnos que abandonamos la religión de nuestros padres y entonces habrá conflicto. También muchas veces podemos tener incluso problemas en el trabajo, incluso podemos perder un trabajo porque queremos ser leales al Señor y hacer las cosas bien. Por eso les digo que cuando tenemos una fe real tenemos problemas, porque hay muchos en el día de hoy que tienen una fe que realmente no se sujeta a la palabra de Dios. Esos no tienen problemas, esos viven igual que el mundo, pero no es la fe verdadera. Pero lo que dijo esta niña también es cierto, que cuando nosotros confiamos en el Señor, Él toma las cargas de nuestra vida. Él nos guía y en toda circunstancia nos acompañará. Como dice el himno, Él nos sostendrá y sí, todo estará bien. Porque Él es nuestro Padre. ¿Sí? Eso es lo que dijiste, ¿no es cierto? Amén. Muy bien. Bendito sea el Señor por la obra que está haciendo en los niños que están recibiendo la palabra del Señor. Muy bien. ¿Qué nos ofrece el Evangelio? Hay muchos beneficios. Hoy vamos a ver una verdad preciosa acerca del gran beneficio que el Evangelio nos da, pero también vamos a ver la razón por la cual podemos tener acceso a ese beneficio. Vamos a la Escritura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y quiero recordarles lo que la semana anterior leímos. Hemos estado meditando en el capítulo 10. Capítulo 10 de Hechos es muy importante, porque Dios le está mostrando a Pedro y por ende a toda la iglesia de esa época que Dios está abriendo las puertas del reino a los gentiles. A través de cómo Dios guía a Pedro a predicarle a un hombre gentil llamado Cornelio y a través de la obra que Dios estaba haciendo en la vida de Cornelio. Algo que podemos recordar de lo que hemos aprendido hasta ahora, de que vemos en Cornelio una persona que no era del pueblo de Israel, que Dios estaba obrando en él. De modo que él tenía esa necesidad de conocer la verdad y también de ajustar su vida a la palabra. Algo que yo puedo resaltar en Cornelio es esta verdad que porque no sea malinterpretada, no hacemos mucho énfasis. Hay muchas verdades preciosas de la Escritura que no enseñamos mucho porque no queremos que sea malentendida, ¿no? Como cuando hablamos de las finanzas. A veces no queremos. Yo venía de una iglesia donde nunca se hablaba de las finanzas por temor a que la gente malinterpretara. Pero lamentablemente nunca se logró hacer nada en esa iglesia porque nunca había dinero.
Había un malentendimiento. Para no malinterpretar, no se enseñaba algo que la palabra sí enseña. Entonces vemos en Cornelio un hombre que aún no conoce a Cristo, que aún no ha entendido el Evangelio, quizás tenía algún conocimiento de Cristo, pero no había comprendido la verdad de la gracia. Sin embargo, él hacía buenas obras, y lo interesante es que a pesar de que la palabra dice que la salvación no es por obras, la Escritura dice que Dios tomó en cuenta esas obras. Y lo dice claramente. Dice que sus limosnas, sus buenas obras habían subido delante de Dios, habían sido recordadas por Dios. Y más encima Pedro dice, ahora entiendo que todo aquel que teme a Dios y obra con justicia es recibido por Dios. Entonces, aparentemente nosotros explicamos esta malinterpretación. Nosotros interpreté bien, pero también expliqué lo que aparentemente podríamos pensar que está diciendo que Cornelio fue aceptado o perdonado por Dios por sus obras. Pero vimos que no es así. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Dios condujo a Cornelio, a pesar de sus buenas obras, a pesar de su temor a Dios. Él necesitó que Dios le condujera al Evangelio, a oír a Cristo. ¿Me comprende? Si Cornelio no era conducido por Dios a oír el Evangelio, Cornelio jamás hubiera sido salvo. Entonces aprendimos una preciosa verdad. No está diciendo que Cornelio fue perdonado, fue salvado por sus buenas obras. Está diciendo que esas buenas obras evidenciaban que Cornelio realmente quería que su vida cambiara, que su vida se ajustara al Dios verdadero. ¿Sí me doy a entender? ¿O todavía no? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Muy bien. Entonces, sí, los niños pueden entender, los niños entienden mejor. Verá que los niños entienden más rápido que los adultos. Entonces, eso nos enseñó que una persona en la cual Dios está obrando, que verdaderamente está buscando a Dios, no es que confíe en sus buenas obras, pero realmente habrá un cambio. Sí, sabemos que Dios verdaderamente cambia a las personas, pero habrá un cambio porque primeramente Dios está haciendo una obra, pero también porque hay un verdadero arrepentimiento. Y esta es la fe, el tipo de persona son en los cuales Dios está obrando. Esta es la fe verdadera que es producto de la obra de Dios. No es una fe superficial, una fe de aquellas personas que quieren seguir amando el mundo, realmente no quieren darle su vida al Señor, pero quieren que el Señor les salve y quieren ir al cielo cuando mueran. Quieren salvarse de la condenación, pero realmente no quieren vivir para Dios. ¿Me comprende? Ese no es el caso de Cornelio. Y entonces Cornelio es conducido a buscar a Pedro. Y Dios obra en Pedro para que le predique. Y entonces la semana anterior comenzamos a leer, en Hechos capítulo 10, cómo Pedro, habiendo escuchado el testimonio de Cornelio, Pedro abre su boca y comienza a predicar el Evangelio. Y lo primero que hace Pedro, ¿se recuerdan? Era explicar lo que él había entendido. Ahora entiendo que cualquier persona de cualquier nación que teme a Dios y le busca verdaderamente, y eso está expresado con las palabras obra con justicia, es decir, realmente quiere ajustar su vida a la palabra, realmente hay un arrepentimiento verdadero, será recibido por Dios. Dios no hace excepción de personas. Y entonces, de los versículos 36, él comienza a hablar del Evangelio. Pero en el versículo 36, él va a hablar acerca de la naturaleza del Evangelio, y en el versículo 37 en adelante, él va a hablar de Cristo. ¿Ya? Yo quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y vamos a leer versículo, que se me fue aquí el bosquejo. Vamos a leer el versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Y después dice el versículo 36. El mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Hasta ahí. ¿Amén? Muy bien. Después de esto, Él va a hablar específicamente de Cristo, del testimonio de Cristo, cómo hizo señales, milagros que demostraban su autoridad.
Pero aquí nos habla, yo quiero detenerme esta tarde en el versículo 36, porque es como una introducción a lo que Él va a decir. Él va a hablar de Cristo, Él va a hablar de los milagros que hizo el Señor, Él va a hablar de la muerte del Señor Jesucristo, Él va a hablar de la resurrección, y va a hablar que al final de que Dios llama a todos los hombres a que confíen en Él para tener el perdón. Pero antes de eso le explica en qué consiste el Evangelio. Él les está introduciendo a lo que Él les va a decir. En el versículo anterior, lo que vimos la semana anterior, Él explicaba lo que Él entendía, que Dios no hace excepción de personas. Ahora va a decir, miren, este es el mensaje que les voy a decir. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Y ahí lo dice en el versículo 36. Dice entonces una vez más, en el versículo 36, dice, el mensaje que Él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Este texto tiene verdades tan importantes que tenemos que tratarlo de una manera especial. No podemos ir de largo con todo lo que dice después sin pasando por alto lo que dice aquí. Vamos a ver que en esta sección el apóstol Pedro va a hablar de la naturaleza del Evangelio. Nos va a decir qué ofrece el Evangelio y por qué ese ofrecimiento está disponible para todas las naciones. Para todas las naciones. La primera verdad, Dios envió el Evangelio primeramente al pueblo de Israel. Dios envió o comenzó a propagar el mensaje del Evangelio ¿desde dónde? Desde Israel, pero luego para todas las naciones. La primera parte de este versículo dice así, el mensaje que Él envió al pueblo de Israel. Ahora, para poder entender este texto, recordemos que Pedro está entendiendo algo que no había comprendido, que Dios está abriendo las puertas del reino a los gentiles también. Pero hay una verdad que Pedro quiere recalcar, el Evangelio viene de los judíos. Esto es muy importante. El apóstol está hablando del origen de la propagación del Evangelio. ¿Dónde comenzó a propagarse el Evangelio? En el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no era cualquier nación. Era el pueblo que Dios rescató de Egipto y les adoptó como pueblo suyo. Eran aquellos descendientes de Abraham, quien fue considerado un amigo de Dios, y esos descendientes llegaron a vivir a Egipto y tenían la enseñanza de su padre Abraham del Dios verdadero, pero en Egipto estaban esclavizados y ese no era el mayor problema. El mayor problema de los judíos en Egipto no era que eran esclavos de Egipto, era la idolatría que había en Egipto, que costó sacar del corazón de ellos, su idolatría. Entonces, ¿qué hizo Dios con Israel? Dios les rescata, les redime y les adopta como su pueblo. Y entonces a este pueblo Israel es al pueblo al cual Dios promete enviar un Salvador. A este pueblo fueron los que los profetas hablaron para anunciar que vendría el Mesías. ¿Pero por qué dice esto Pedro? Porque Pedro está diciendo, ahora entiendo, yo pensé que el Evangelio era para solamente nosotros los israelitas, pero no, el Evangelio parte de nosotros, pero como él lo va a decir más adelante, parte de nosotros para que sea extendido a todo el mundo. ¿Me comprende? Esto habla de la importancia y los privilegios que ha tenido Israel. Fueron los que recibieron la palabra, fueron los que tuvieron el conocimiento del Dios verdadero, pero no para que ellos fueran el pueblo exclusivo de Dios, no para que ellos fueran el único pueblo con el cual Dios tratara, sino para que de ellos se propagara el Evangelio a todas las naciones. Sí, Dios tuvo una exclusividad con ellos, pero no para siempre. No era el propósito principal que Dios tratara solo con ellos. Mire, esto tiene que ver con un entendimiento del plan de Dios. Dios escogió formar un pueblo, el pueblo de Israel, para que por medio de este pueblo la verdad del Evangelio se extendiera a todo el mundo. ¿Me comprende?
Esto es importante entender porque nosotros en el día de hoy tenemos que tener un correcto entendimiento de Israel. Mire, yo pienso que a lo mejor hay muchos de ustedes que tienen este punto de vista, pero por favor considere. Muchos en el día de hoy consideran a Israel, a los israelitas, como que ellos son el centro de los planes de Dios. Usted va a ver muchas iglesias, ¿no? Tienen la bandera de Israel, ¿no? Y dicen, en esta iglesia oramos por la paz de Israel, de Jerusalén. Hermanos, sí, Israel fue un pueblo importante, pero no fue el propósito de Dios que fuera el único pueblo de Él. Es más, Dios muestra desde el Antiguo Testamento que el propósito de Dios era que por medio de Israel Dios abriría la puerta de los reinos de los cielos a todas las naciones. ¿Me comprende? Entonces, mire, por ejemplo, algunos ejemplos incluso del Nuevo Testamento. La palabra nos enseña claramente que el Evangelio parte de Israel para luego expandirse al mundo. El apóstol Pedro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 46, dice: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. También cuando el Señor da la gran comisión en Hechos, vuelve a repetir la gran comisión expresado de otras palabras, dice: y recibiréis poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí hay algo. La palabra de Dios mostraba desde antes que el Evangelio partía de los judíos, pero para propagarse a todas las naciones. Esto era algo que Pedro y los primeros discípulos no querían entender. Ellos pensaban que cuando tenían que ir a las naciones, tenían que ir a los judíos que había en esas naciones. Acuérdense que los judíos se esparcieron en el tiempo del cautiverio. Y desde ahí, desde el tiempo del cautiverio, hasta el día de hoy los judíos están regados por todo el mundo. Entonces ellos pensaban, tenemos que ir a todas las naciones a predicar a los judíos que hayan ahí. Y entonces Dios le está diciendo algo a Pedro aquí. Cuando hablo de todas las naciones, me refiero a las naciones de verdad, no a los judíos de esas naciones, no a los israelitas. Pero el Evangelio parte de Israel. Pero también Pedro hace énfasis en mostrar que el Evangelio parte de Israel para que los gentiles entiendan la gran bendición que tienen ahora que el Evangelio también es para ellos. Entonces, centrémonos en lo primero que dice Pedro. El Evangelio Dios lo anunció a su pueblo Israel. Ese era el pueblo que Dios escogió, al cual le reveló su salvación. La primera verdad entonces, Dios parte predicando el Evangelio a los judíos, a los israelitas. ¿Cuál es ese Evangelio que les proclama? Entonces ahí viene la segunda verdad. El Evangelio que les proclama es el Evangelio de la paz. La segunda parte del versículo 36 dice: predicando de paz por medio de Jesucristo. Mire, hermanos, yo no podía extenderme todo el capítulo, todo el resto, sin antes detenernos en estas preciosas palabras. Dios le anunció a su pueblo Israel el Evangelio, la buena noticia, el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que hay paz por medio de Jesucristo. Entonces, la pregunta que yo les hacía al comienzo, ¿cuál es el gran beneficio del Evangelio? A ver, ¿cuántos de aquí, no voy a decir que levanten la mano, pero ¿cuántos de aquí podemos decir: yo he recibido el Evangelio, yo he escuchado la palabra, me arrepentí y puse mi confianza en el Señor Jesucristo? Bueno, ¿cuál es el beneficio que has obtenido? Podemos decir muchas cosas. Podemos decir que hemos recibido la justificación, ¿cierto? Podemos decir que el Señor está santificando nuestra vida. Podemos decir hemos sido transformados en nuevas criaturas, como dice la palabra. Tenemos la esperanza de cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? La presencia del Señor con nosotros. Pero aquí está haciendo énfasis en una verdad importante. El Evangelio es el Evangelio de que en Cristo se puede tener la verdadera paz. Y esa es una de las necesidades más grandes del hombre, tener paz. Mire, el Evangelio, las buenas noticias son buenas noticias de paz.
El profeta Isaías en el Antiguo Testamento, anunciando acerca del Evangelio, dice capítulo 52, versículo 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Dios, tu Dios reina. ¿Cómo se le llama? De los que anuncian la paz. También el profeta Isaías, cuando habla acerca del Mesías que iba a venir, interesante, ¿no? Isaías es uno de los profetas más exactos, ¿no? O sea, todos los profetas son exactos, pero este da bastantes detalles. Y en capítulo 6 de Isaías, él habla del Mesías y dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. ¿Sabe? Esto me hace recordar a la famosa entrada triunfal. ¿Se acuerdan la entrada triunfal? ¿Sí? Ahí tenemos la gente los domingos con los ramos, ¿no? Domingo de Ramos. En ese momento, cuando el Señor entra a Jerusalén, entra montado sobre un pollino, dice, ¿no? Yo cuando era niño decía, ¿sobre una gallina grande? No, un pollino era como un burrito, ¿no? Algunos dicen una cría de un burro, no sé, yo no conozco mucho de burros, no soy especialista en esa área, ¿ya? Quizás los hermanos de Mula Lillo, ok, entonces, pero lo que sí sé es que cuando un rey cabalgaba en un asno, en un burrito, estaba expresando que él venía en son de paz. El Señor no vino montado en un caballo, en un corcel, con su espada. No, Él vino sentado en un pollino. ¿Y sabe qué es lo que estaba diciendo? Interesante, ¿no? Porque la gente le proclama rey, hosana, ¿ya? Y después lo mismo le estaban crucificando después. Así que no hay que confiar en las multitudes. Entonces, el Señor vino en paz. Pero aquí yo quiero explicar a qué paz se refiere. No es la paz que el hombre busca, es la paz que el hombre necesita. ¿Ve la diferencia? Mire, el problema del día de hoy en que los cristianos estamos muy preocupados de agradar a la gente. Y en vez de predicarle a la gente lo que necesita, le predicamos lo que quieren. ¿Me comprende? El Evangelio nos ofrece lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos, porque no sabemos lo que queremos. ¿Cuál es la paz que la gente busca? Armonía, paz en el hogar, paz en los países, ¿no es cierto, no? Que haya paz, que haya... Muchos quieren que haya paz y seguridad. Muy bien. Entonces, ¿pero qué dijo el Señor Jesucristo? Interesante, ¿no? Dice la palabra, acabamos de decir que Pedro dice que el Evangelio es el Evangelio de la paz por medio de Cristo. ¿Pero qué dijo el Señor? ¿No he venido a traer paz? ¿Cómo es esto? ¿Se contradice el Señor? No, hermanos. El Señor dijo, no he venido a traer paz sino espada, a poner en enemistad al hijo contra el padre, a la nuera contra la suegra, bueno, eso es normal, a la hija con la madre, etc. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor reclama que los que le siguen le consideren a Él como lo más importante. Y cuando Jesucristo realmente es lo más importante en nuestra vida, otros van a sufrir, otros que querían ese lugar, amigos, familia. El Señor Jesucristo dijo, el que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. El que no deja padre, madre, hijos, esposa, no está diciendo que hay que abandonar, a algunos les gustaría que dijera eso, Señor, pero no dice eso. No, está diciendo que Él debe ser considerado como lo más importante. Cuando realmente amamos a Cristo, tenemos un ejemplo. ¿Quién de ustedes, no me respondan, pero quién de ustedes varones, cuando se enamoraron de sus esposas, cuando la conocieron, tuvieron problemas con su familia? Algunos, no todos, ¿no? Pero algunos sí han tenido, ¿no? No, que no te cases con ella, no, yo la amo. Y se casó con ella, aunque los papás y la mamá estuvieron en contra. Cuando alguien es valioso,
nosotros estamos dispuestos a darlo todo, aunque quedemos mal con todos los demás. Eso es lo que reclama Cristo. Por eso dijo, no he venido a traer paz. Porque alguien que verdaderamente ama al Señor con todo su corazón, ya no va a amar de la misma manera a los demás. Va a amar a los demás, pero siempre va a estar primero el Señor. Y a algunos no les va a gustar. ¿Me comprende? Esa es la fe verdadera. No hay otra fe en la Biblia. Esa fe de que, es que no puedo ir al culto porque mi familia, que no puedo ir al culto porque la tarea, no puedo ir al culto, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya deja al Señor, porque todo es más importante que el Señor. ¿Sabes qué? Ya olvídate. Porque todo, siempre hay algo más importante. No, eso no es amor realmente por el Señor. Entonces, bueno, volvamos al texto. ¿A qué paz se refiere entonces? Entonces, aquí tenemos que recurrir al resto de la Biblia. Aquí no nos dice qué paz, ¿no? Nos dice paz simplemente. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces este es el punto. Mire, yo quiero que me entienda porque esta es quizá una de las verdades más importantes que voy a decir ahora, ¿ya? Así que concéntrese, deje el celular de lado, a menos que esté leyendo la Biblia, ¿no? ¿No es cierto, Guido? ¿La Biblia? Ok. Entonces, la paz que usted necesita no es la paz con las personas, es la paz con Dios. Sí, no estoy diciendo que, no importa, pelearse con todo el mundo, no. Estoy diciendo que la paz en los conflictos que hay con las personas es la consecuencia de no estar en paz con Dios. Hermano, déjeme decirle que cuando uno está en paz con Dios, no hay nada más importante. No hay nada más conflictivo que estar en enemistad con Dios. Por lo tanto, cuando uno tiene paz con Dios, entonces todo lo demás se puede soportar. Incluso hasta uno puede tener paz con el prójimo, porque ya tiene paz con Dios. Cuando alguien está seguro que sus pecados han sido perdonados, cuando alguien está tranquilo de que Dios le ha perdonado y ya no hay problema con Dios, entonces ¿qué problema hay con las personas? No importa. Soportamos, perdonamos, pasamos por alto, como sea, porque lo más importante, lo peor se solucionó. Entonces, esto es lo que dice el Evangelio y eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, Dios envió el mensaje a su pueblo Israel, que hay paz por medio de Jesucristo. Esa es la gloriosa verdad del Evangelio. El Evangelio es la bendita verdad de que tú puedes estar bien con el Dios que has ofendido por medio de Cristo. ¿Por qué el hombre necesita esa paz? Meditemos un momento. La palabra dice, no hay paz para el impío. La palabra dice que Dios es un Dios justo y está irado contra el impío todos los días. La palabra de Dios nos enseña que el hombre ha ofendido a Dios, el hombre ofende a Dios constantemente. Hermanos, Dios por pura misericordia nos deja vivir. Por pura misericordia nos da todo lo que necesitamos. Pero no comprende, porque, ¿sabe por qué? Porque el pecado en nosotros es muy grande. Y merecemos ser consumidos por la ira de Dios. No comprendemos. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros nos fijamos en lo que Dios no hace en vez de lo que Dios sí hace. La gente no es buena. Hermanos, los seres humanos no somos buenos. Y Dios hace mucho bien a los hombres. Solamente con el hecho de darle la vida, Dios está haciendo un bien. Solamente con el hecho de darle trabajo, respirar, disfrutar de su creación. Pero el hombre es muy malo. No comprendemos. Una forma en que podemos comprender la grandeza del pecado es ver lo que dice Romanos capítulo 3. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, no hay Dios para ellos, no hay, son ellos, su pecado, sus deleites, sus distracciones. No hay agradecimiento para Dios, no hay amor por Dios, no hay gratitud para Dios. Eso ya es un pecado grave. Peor lo que hacemos al prójimo. Pero Dios, por pura misericordia, nos tiene vivos.
De modo que la condenación será grande para aquellos que en su vida no se arrepintieron, porque a pesar de todo su pecado, Dios les dio la vida, les dio familia y les dio a algunos una buena familia, a algunos les ha dado buenos trabajos, y aún así no buscan al Señor. Dios está enojado con el hombre, ¿no? Que Dios nos dé la vida, que Dios nos cuide, no significa que Él no esté molesto con nosotros. Significa que Dios es un Dios justo. Y si Él nos creó, Él nos preserva. Claro, a veces Dios pone límites a la vida, porque Dios también puso un orden en cuál funciona el mundo. Dios puso un orden. Si somos imprudentes, va a haber consecuencias, no es culpa de Dios. Si no somos diligentes, no nos va a ir bien, no es culpa de Dios, así es el orden. Por eso que incluso los incrédulos, cuando siguen el orden de Dios, les va bien. Por eso que hay gente que no conoce a Dios ni teme a Dios, pero son diligentes en el trabajo, les va bien, porque ese es el orden de Dios, nada más. Pero si Él no tuviera misericordia, hermanos, hace tiempo nos hubiera consumido. Ese Dios que es tan santo, que es fuego consumidor, ese Dios que no podemos acercarnos a Él, dice la palabra, los malos no habitarán en su presencia. Aborrece a los que hacen iniquidad. El malo no estará delante de sus ojos. A ese Dios nosotros le debemos. Y por eso necesitamos entrar en paz con Él. A ese Dios que hemos ofendido, a ese Dios podemos llegar y recibir la misericordia por medio de Cristo. Cristo en la cruz tomó los pecados de los hombres y todos los pecados por los cuales hemos ofendido a Dios, todos los pecados por los cuales merecemos recibir una sentencia de parte de Dios, todos los delitos que hemos cometido a Dios, todas las veces que no le hemos tomado en cuenta, toda la falta de amor por Dios, toda la desobediencia a la ley de Dios que nos condena, la cargó Cristo sobre sus espaldas. Asumió la responsabilidad. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él y Él recibió la ira de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió el vacío total de Dios que ninguno de nosotros ha sentido aquí. Nadie. Mientras esté vivo, aunque sea la persona que más aborrece a Dios, no ha sentido lo que sintió Cristo. ¿Sabe cuándo lo sentirá esa persona? En el infierno. En el infierno sentirá lo que es vivir sin Dios. No nos imaginamos lo que es vivir sin Dios, hermanos. Y eso sufrió Cristo, y por ese padecimiento en la cruz es que nosotros podemos tener paz. Podemos estar reconciliados con el Dios que hemos ofendido. Y eso es lo que está indicándole Pedro. Ese es el gran beneficio del Evangelio. Y escúcheme, y eso es lo que Dios ofreció a su pueblo Israel. ¿Sabe por qué? Mire, su pueblo Israel fue rescatado por Dios de Egipto, pero una y otra vez le fallaban a Dios. Una y otra vez venían a la idolatría. Una y otra vez iban a los dioses falsos. Una y otra vez desobedecían los mandamientos. Pero Dios a su pueblo les anunció que ellos podían tener paz por medio de Cristo. ¿Y qué hay de nosotros? Y entonces Pedro termina con esta frase: este Jesucristo, el cual trae paz, es Señor de todos. Este es Señor de todos. No es solo Señor del pueblo de Israel, es Señor del mundo entero. Y aquí Pedro presenta como diciéndoles: el Jesucristo que les voy a hablar ahora, ese Jesucristo fue presentado primero al pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? Dios en su infinita misericordia lo ha hecho a Él Señor de todos. Por lo tanto, ustedes también pueden tener esa paz. El hombre puede tener verdadera paz por medio de Cristo, y nosotros, no siendo judíos, no teniendo nada que ver con el pacto, con los tratos de Dios, podemos llegar a tener paz con Dios porque Jesucristo es Señor de todos. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, pregunto, ¿ha habido algún momento donde Cristo no sea el Señor? ¿Acaso no es Dios Él? ¿Sí o no? Siempre ha sido el Señor. Pero acuérdense que el Señor se hizo hombre. Y entonces Él adoptó la naturaleza humana y Él es el Dios hombre. Él es el hombre perfecto, es el nuevo Adán. Cuando Adán fue creado, fue hecho Señor de la creación.
Le dijo al hombre y a la mujer, señoread la tierra y sojuzgadla. Pero el hombre pecó y Satanás ocupó ese reino. Ahora viene Cristo a recuperar y a establecer el reino de Dios. Y ahora Él es el Señor. Y entonces Él puede otorgar perdón, Él puede traer paz porque Él es el Señor. Y eso tiene que ver con la autoridad de Cristo. ¿Sabe? La palabra nos enseña que el señorío, que gracias a que Cristo es el Señor, Él puede otorgar el perdón. Lamentablemente, el Evangelio con el tiempo se diluye. Y muchas veces no hacemos énfasis al predicar el Evangelio en el señorío de Cristo. Y era lo que más hacía énfasis en la predicación apostólica. En el libro de los apóstoles nunca se dice esta frase. No es que esta frase esté mal, pero es incompleta. Tienes que recibir a Cristo como tu Salvador. Tienes que creer en Cristo como Salvador. Hermano, suena bonito. No es mentira lo que dice, pero no está completo. Debemos predicar bien el Evangelio. No prediquemos el Evangelio como hemos aprendido que otros predican. Examinemos la Biblia y prediquemos el Evangelio como ahí dice. ¿Y qué dice la palabra? Que el Evangelio es la presentación de Cristo como aquel que tiene toda la autoridad y tú debes reconocer esa autoridad para que Él te pueda perdonar. Si nosotros examinamos los Evangelios, ¿sí ha leído usted los Evangelios? Léalo. Tenemos 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 textos que narran la historia de Cristo. ¿Y sabe cuál es el propósito de cada uno de ellos? Mostrar la autoridad de Cristo. Cada palabra que dijo el Señor, cada milagro que hizo el Señor, cada forma en que Él trató con los hombres, todo demostraba algo, su autoridad. Su autoridad. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con el paralítico que desciende, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando le llevan a una mujer sorprendida en adulterio, ¿qué le dice el Señor? Ni yo te condeno, ve en paz. Y ninguno de ellos pudo matarla. Querían aplicar la ley, la pena de muerte, y no pudieron. No pudieron. Cristo no les permitió, porque también Cristo le iba a perdonar a esa mujer. Cuando el Señor Jesucristo se encontraba con los endemoniados, con la sola palabra de su boca expulsaba a sus demonios. Cuando el Señor se encontraba con un mar en tempestad, solamente con la palabra de su boca, Él calmó la tempestad le obedeció. Y cuando Él se encontró con los muertos, que no pueden ver, oír, sentir, el Señor les habló y los muertos le escucharon y volvieron a vivir. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? La autoridad de Cristo. Y entonces, aquí nos dice que Jesucristo tiene autoridad en todo el mundo, de modo que nosotros no estamos adoptando un Dios que no nos pertenece. No es que nosotros simplemente estamos adoptando al Mesías de los judíos, sí, pero también es nuestro Mesías. ¿Sabe lo que dijo el Señor en la Gran Comisión? Escucha atentamente lo que dice el Señor en Mateo 28, 18. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Yo tenía un amigo muy querido que dijo, él me decía: Claudio, ora porque estamos predicando el Evangelio en tal barrio. Muy bien, excelente, sí, pero antes de predicar vamos a ir para que Dios derribe toda autoridad. Vamos a ir, Señor, y oraban él en el barrio, ¿no? Señor, quita toda autoridad, que Cristo venga. Hermano, no hay que hacer eso. Cristo ya tiene la autoridad. Cristo dijo: mire, ¿saben qué? Se me ha dado autoridad en todo el mundo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Vayan a quitar las autoridades? No, vayan a predicar, porque eso ya me pertenece. Vayan a Ecuador a predicar, vayan a Chile a predicar, vayan a la India a predicar, vayan a Pakistán a predicar, vayan a Corea del Norte a predicar, porque aún Corea del Norte le pertenece al Señor. Porque el Señor ha hecho Señor y hecho autoridad de todas las naciones. Entonces, esta es la verdad importante que yo quiero que reconozcamos. Aquí Pedro nos está recordando que hay paz con Dios por medio de Cristo. Y era una verdad que Dios comunicó al pueblo de Israel, pero ¿sabe lo que está diciendo? Nosotros tenemos una bendición muy grande. También podemos tener esa paz de Cristo.
porque Cristo ahora es Señor de todo. ¿Quién nos llama al Señor? Con dos cosas quiero terminar esta tarde, ¿ya? Quiero que te piense, si Jesucristo es el que nos da paz con Dios, ¿estás viviendo esa paz? ¿Tienes esa paz? ¿La estás viviendo? ¿La estás disfrutando? ¿Realmente es una realidad en tu vida? ¿Más estás preocupado de los problemas que tienes con tus familia, con otras personas? ¿No te preocupa el hecho de que estás en enemistad con Dios? Mire, yo quiero decirte, a lo mejor tú has escuchado el Evangelio por mucho tiempo. La pregunta es, ¿estás preocupado de tu alma? ¿Estás preocupado de que Dios está enojado contigo por tu pecado? Si tu mirada siempre está puesta en los problemas terrenales, nunca vas a comprender que tu verdadero problema es con Dios. Muchos quieren recibir algo de Dios. A veces decimos, no, hay que recibir de Dios, ¿no? Conocer de Dios. No. Todo el mundo quiere conocer de Dios. Todo el mundo quiere conocer de Cristo, porque todo el mundo quiere sacarle algo a Dios. Pero no quieren estar bien con Él. ¿Ve la diferencia? ¿Sabe qué? Entre la fe falsa y la fe verdadera es muy sutil la diferencia. Usted puede encontrar personas que hablan mucho de Dios, de Jesucristo, pero son personas que a lo mejor quieren recibir de Él, pero no le aman a Él. El creyente le ama a Cristo. El creyente quiere estar en paz con Dios. La persona verdaderamente arrepentida es porque ha entendido que su gran mal es que está en conflicto con Dios. Mi vida está mal con Dios. Mi vida, mi forma de vivir, mi forma de ser está en conflicto con el Dios santo y justo. Necesito paz, necesito perdón. Y eso es lo que Cristo ofrece. Pero por otra parte, a lo mejor usted ya ha confiado en el Señor, a lo mejor muchos años atrás, pocos años, lo que sea. Realmente usted a lo mejor estuvo arrepentido de su pecado y entendió que su mayor necesidad era la salvación. Bueno, ¿y está disfrutando de esa paz? A lo mejor los problemas de esta vida eclipsan la gloria de tener paz con Dios. ¿Me comprende? No apartemos la mirada del Señor. No nos olvidemos lo que Él hizo por nosotros. No nos olvidemos que nuestro gran bien es que fuimos perdonados nuestros pecados. Ese es nuestro gozo. También algo que aqueja mi corazón, y a lo mejor a usted también le pasa, es cuando vemos nuestra maldad. Es cuando nosotros vemos la manera en que deshonramos al Señor. ¿Sabe lo que trae consuelo? Recordar el Evangelio. Recordar que Cristo ya pagó por mí y que Dios me ama verdaderamente. Algo maravilloso, especialmente estos últimos días que Dios ha estado haciendo en mi vida, es recordarme que si el Señor entregó a su Hijo por mí, es porque Él verdaderamente me ama. Y yo no debo dudar de su amor. Y yo no debo dudar de que, sí, yo soy un hombre en un proceso de santificación, ¿sí? Hay mucho que Dios tiene que limpiar en mi vida, como todos nosotros. Pero ¿sabe qué? Él ya me amó, Él ya decidió amarme. Y Él entregó a su Hijo por mí. Y eso es lo que da paz. Esa es la tranquilidad. Saber que ya fuimos perdonados por Dios. ¿Disfrutas tú de esa paz? ¿No será que a lo mejor tú tienes que poner tu mirada en Cristo? ¿No será que a lo mejor Dios te está llamando a que te arrepientas, a que reconozcas tu maldad y reconozcas que tu mayor problema es que estás más con Dios y vengas a Cristo? Oh, qué maravillosa es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, Romanos 10, del 2 al 13, porque no hay distinción entre judío ni griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiero terminar con estas palabras. Jesucristo es el Señor, y Él también es el Señor nuestro. Clamemos a Él, busquemos de Él la paz y todo lo que necesitemos. Reconozcámosle como el Señor. Esa es la verdadera fe. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, dice la Escritura. Para que todo aquel, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque Jesucristo es el que trae paz con Dios, porque Él es el Señor. No dudes en confiar en Él. Él puede hacerlo.
porque Él tiene toda autoridad. Que el Señor bendiga su palabra y que este mensaje lo creamos, lo amemos, sea lo que traiga fortaleza, consuelo a nuestra vida, pero también este mensaje que tenemos que proclamar. Proclamemos al mundo que Jesucristo es el Señor, para que los hombres se arrepientan y vayan a Él, y Él les perdone. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor por esta hermosa palabra que hemos recibido esta tarde.